¿De qué depende que escojamos uno u otro sistema? Pues depende de la cantidad de lodo que se vaya a producir, del, de la calidad del lodo que se vaya a producir. Entonces, todo esto nos da luces para escoger uno o el otro. De los tres sistemas, pues el más sencillo es el lecho de secado. El filtro banda es mucho más complejo y el filtro prensa, digamos, es el más complejo de todos. Aquí en Casanare, por ejemplo, en todas las plantas, hasta en Yopal, que es, digamos, el ejemplo que estamos siguiendo, en Yopal hay lecho de secado. En Paz de Ariporo hay lecho de secado, en Agua Azul no conozco. Y en la mayoría de los municipios hay lecho de secado. ¿Qué problemas tiene? Pues a pesar de que es más sencillo, pues requiere de más espacio y requiere de mayor mano de obra. ¿Por qué? Pues simplemente la deshidratación del lodo se deja en función únicamente del aire, de las condiciones ambientales. Entonces, si tenemos, por ejemplo, temporadas como las que estamos viviendo en este momento, que llueve tanto, que el ambiente es tan húmedo, pues la capacidad de deshidratación es menor porque el lecho de secado simplemente funciona en un comienzo por la infiltración del agua. eh, Tengo por ahí unas fotos ya ahorita, si quieren las miramos, las mostramos. El agua pasa, aplicamos el material, el lodo, que ya miramos cuál es la composición de ese lodo, lo aplicamos a una capa de arena. Entonces lo que hace la arena es permear, dejar pasar el agua y el sólido se queda en la parte superior, pero eso solo sucede al comienzo, porque ya después la capacidad de liberación de humedad del lodo es muy baja. Entonces el proceso continúa, pero ya es por efecto del flujo de aire, o sea, el viento o la misma radiación solar van causando que el lodo se continúe deshidratando. Entonces, pues si el aire está totalmente húmedo, pues no hay capacidad de deshidratación, porque digamos la capacidad de que se pueda retirar agua, por ejemplo, cuando tenemos un ambiente, el piso está húmedo o algo tiene humedad, pues la humedad se remueve es porque el aire es capaz de absorber ese pequeño porcentaje de humedad que hay en el suelo, lo pasa a la fase, al aire, porque el aire tiene una capacidad también de saturación de humedad. Entonces, si el aire está totalmente saturado porque es un día lluvioso, porque ha llovido mucho y además es frío, pues el aire no tiene capacidad de retirar humedad del suelo o del lodo. A diferencia, por ejemplo, si es un día soleado, si es un día con mucho viento y además no hay lluvias, pues entonces el aire tiene más capacidad de retirar humedad. Entonces, ese es el problema del lecho de secado, que depende mucho de las condiciones ambientales. Los otros sí no dependen de condiciones ambientales porque ellos simplemente son un proceso como el filtro banda y el filtro prensa son como la forma como antiguamente se preparaban los quesos. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto cómo se prepara un queso, se hace un queso, pues se cogía el cuajo y se metía dentro de un trapo y uno empezaba a escurrirlo, a oprimirlo. Entonces, en la medida que se empezaba a hacer esa presión con el trapo, pues se empezaba a liberar el líquido y al final encontrábamos pues que quedaba el sólido pues con una menor humedad. Eso hace un filtro prensa o un filtro banda. Simplemente se tiene una membrana o un material con un tamaño de partícula muy pequeño que permite el paso del agua y el sólido pues va a quedar retenido en esta membrana o en esta película o en esta fibra, porque normalmente ya son fibras. Entonces el sólido queda en esta fibra y el líquido pues es liberado. Entonces aquí no tenemos problema de condiciones ambientales y ya plantas muy grandes como
la planta del salitre en Bogotá y otras infraestructuras, pues tienen este tipo de elementos para la producción o para la deshidratación del lodo. Teniendo eso claro, pues nosotros en nuestro ejercicio vamos a usar, pues obviamente, el más sencillo, que es el lecho de secado. Entonces vamos a eliminar de nuestro diagrama, nuevamente, eso no quiere decir que no se usen, sino que en nuestro caso en particular, vamos a eliminar esos porque no aplican para este caso. Pueden aplicar para cualquier caso, pero en este caso no aplica. Entonces nuestra única alternativa de deshidratación vamos a proponer es el lecho de secado. Del lecho de secado va a salir una fase sólida que está aquí como en gris y va a salir una fase acuosa, que era lo que les decía, que el agua que vamos a retirar. Entonces, el agua que se retira regresa a cabeza de proceso. Y el sólido pues ya va a tener unas condiciones que nos permiten hacer una disposición final. ¿Cuál va a ser la disposición final del sólido? Pues depende. Depende de la calidad que tenga. Entonces, hay una norma, en este momento no la recuerdo, que nos permite establecer qué tipo de abono o qué tipo de biosólido estamos produciendo. Entonces, pues hace una caracterización de unos parámetros, principalmente es el contenido de metales pesados y otros elementos como huevos del minto, porque los huevos del minto son como una muestra de que aún hay patógenos o que hay elementos contaminantes en este lodo. Si llegan a haber huevos del minto, pues definitivamente este lodo no lo podemos usar tan fácilmente. Si no hay nada de esto, pues el lodo simplemente se puede usar como un abono y se puede vender perfectamente para en los viveros, en algún sitio que necesitemos un abono, lo pueden vender. Si ya tiene huevos del minto, entonces ya no se puede vender directamente, sino lo usan normalmente en algunas empresas para cobertura vegetal, entonces en zonas de cantera, donde se haya eliminado la capa vegetal, pues este lodo, pues deshidratado obviamente, pues se puede disponer para recuperar la cobertura vegetal donde tengamos problemas de erosión graves. Si definitivamente hay metales pesados, altas concentraciones de metales pesados que ni siquiera nos permite utilizar este lodo como cobertura, pues definitivamente nos toca llevarlo a un relleno sanitario. Un relleno sanitario donde pues se va a disponer en una celda de seguridad. ¿Por qué en una celda de seguridad? Simplemente porque si tenemos unos metales pesados, no queremos que estos metales pesados se liberen nuevamente. Ya los retiramos del agua, no queremos liberarlos nuevamente. Entonces, si yo lo voy y lo dispongo en una celda normal del relleno sanitario, pues estos metales pesados se van a disolver en el lixiviado y van a llegar nuevamente al agua y puede que vayan a un acuífero, bueno, van a terminar en algún sitio. Entonces, siempre tenemos que mirar cuál va a ser el destino final o cuál, sí, donde vamos a disponer nuestros elementos y si estos elementos son contaminantes, pues que no se nos vayan a seguir dispersando en la naturaleza, porque pues estaríamos haciendo algo más grave. Nuevamente, el caso de Yopal es un caso donde no hay industria. Lamentablemente aquí en Yopal no hay ninguna industria que genere algún tipo de contaminante. Aquí no hay industria de galvanizados, no hay industria de curtiembres, no hay industria de fotografía importante. Bueno, hay muchas cosas, no hay muchos elementos o industrias que
nos permitan asegurar que nuestro lodo va a tener algún contaminante o metales pesados. Y dado que nosotros estamos proponiendo un tratamiento de biodigestión eficiente, pues muy seguramente nuestro lodo va a ser posible que lo utilicemos como un abono. Entonces, no necesitamos los otros alternativas, o es factible que el lodo, su disposición final sea como un abono y muy seguramente lo vamos a poder comercializar. Como ha sucedido en algún proyecto de grado del programa de ingeniería ambiental, hicimos una tesis donde investigábamos la calidad del lodo producido en la planta de Villanueva y nos dimos cuenta que es un lodo de muy buena calidad, que no tiene ni metales pesados, ni helmintos, ni contaminantes así importantes. Entonces se pudo concluir en su momento que este lodo se podía comercializar como efectivamente lo hacen. Bueno, entonces ya tenemos acá. De otro lado, tenemos la producción de gas. Entonces, ¿cuál de estos vamos a escoger? Pues siempre mm, el ideal es un proceso anaerobio. Para mi modo de verlo, el proceso anaerobio es un poco más eficiente. Primero, pues porque consume menos energía. El proceso aerobio va a consumir energía en la aplicación del oxígeno. En un proceso anaerobio no necesitamos oxígeno, entonces nos ahorramos eso. Entonces, de estos dos procesos, voy a eliminar la biodigestión aerobia. Nuevamente, no quiere decir que no funcione, pero para nuestro caso en particular vamos a escoger la digestión anaerobia. Bueno, de esa digestión anaeróbica tenemos dos opciones. O nuestro gas lo mandamos a un mechero o lo mandamos a un sistema de generación eléctrica. Definitivamente y lamentablemente, por la cantidad de gas que se va a producir, no es conveniente y no es rentable eh, montar un sistema de generación eléctrica. Entonces, nuestra única alternativa, perdón, nuestra única alternativa o la alternativa que vamos a escoger en este caso es llevar nuestro gas a una mechera o a una tea para quemarlo. ¿Por qué lo vamos a quemar? Pues nuevamente ya hemos hablado que el efecto invernadero del metano, del metano es más de 20 veces superior a al, de, al del CO2, entonces pues es preferible quemarlo. Entonces ya tenemos un caso específico para un tratamiento de, de lodos. Entonces, obviamente siempre vamos a necesitar nuestro espesador y el espesador va a salir al biodigestor, donde en el biodigestor vamos a hacer un tratamiento anaerobio. El tratamiento anaerobio hay una producción de metano y hay una producción de lodo. Vamos a abrir un campo por acá para colocar todos los datos de lo que nos sale de del espesador.
Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues vamos a... Perdón. Control C, control V. Vamos a establecer cuáles son las condiciones a la salida del sedimentador secundario. ¿Qué hace el sedimentador secundario? El sedimentador secundario lo único que hace es, como aquí lo mostramos, es concentrar el lodo el lodo primario que venía del sedimentador primario. Entonces, tenemos una corriente de agua con una concentración muy baja de sólidos del punto 46 y lo que hacemos es retirarle una parte del agua. Esa parte del agua dice acá que va a cabeza de proceso. De resto, pues en el fondo se va a acumular un lodo y ese lodo pues es el que vamos a enviar al biodigestor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar y qué es lo que viene por acá? Nuevamente, vamos a pensar que nuestro caudal que vamos a sacar por el fondo del sedimentador va a ser el 2%. Entonces, en este caso va a ser el 2% del caudal que ingresaba. Ingresaban 8.3 litros por segundo. Entonces, ¿con cuánto va a salir? Pues el 2% de ese 8.3. 1.66. Gracias. 1,76. 1,66 litros sobre segundo. Entonces, el resto, ¿qué pasa con el resto del agua? Pues el resto del agua se va a cabeza de proceso. Entonces, va a salir por acá, lo voy a colocar en azulito. Entonces son 8,3 menos 1,66 que sale por debajo, pues por acá me va a salir un caudal de 876 punto ¿qué? ¿Me confirman, por favor? Me colaboran. 6.64. 6,64 litros sobre segundo. Entonces tengo que tener una bombita ahí que me va a estar sacando 6,64 litros por segundo. ¿A dónde va a enviar eso? Cabeza de proceso. Voy a ponerles acá qué es cabeza de proceso o dónde queda cabeza de proceso. Profe, qué pena. Es que a mí no me da 1.66. No le Me da da uno 0, como. me da 0.166. Sí, ¿Es tiene por toda dos la por razón. ciento o por 20%? 2%, tiene toda la razón. Gracias. Ya un momento, corregimos. Entonces, antes de mirar allá, cabeza de proceso. Cabeza de proceso es acá, la entrada del sedimentador. No voy a devolver el agua ya atrás, acá a rejillas y eso donde el agua está contaminada con basura y todo eso. No, la devuelvo es acá, aquí en cabeza de proceso. Entonces, efectivamente, la compañera tiene toda la razón. Vamos a corregir. No es 1,66, sino es 0,166.
Y por acá pues nos van a salir 8 menos 0, 8,134. gracias. 8,134 litros por segundo. $8,134 litros por segundo que van a salir por allá. Bueno, ¿qué se nos viene con respecto a todo esto? Cargas de cubos sólidos, sólidos suspendidos fijos, grasas y aceites, todo. ¿Qué pasa con esto que venía por acá? Ya venían 3.200 kilogramos por día. ¿Cuánto pasa aquí a mi siguiente etapa? ¿Alguien que me colabore? Es lo que esto se remueve ahí es lo que sale el proceso de cabeza, ¿sí, ingeniero? A cabeza sale agua, porque esa es la Sí, función pero del sedimentador, remover sola agua. ya entendí. ¿Cuánto pasa de estos 3.200, de estos 5.000? Se va con el lodo o se va en el fondo del reactor del sedimentador. De esos 3.200 kilogramos, ¿cuánto pasa para allá? De esos 5.000, ¿cuánto pasa? De esos 3.300, ¿cuánto pasa por acá? Todo pasa al proceso siguiente. Es decir, todo se va por el fondo, porque ya les mencioné que el sedimentador secundario, lo único que remueve es agua. Entonces, lo que estaba asociado al sólido, que es la DBO, la DQO, los sólidos, todos estos materiales estaban asociados a los sólidos. Digamos que estaban pegados a esos sólidos suspendidos que removimos. Estaban en la materia orgánica, estaban pegados a esa materia orgánica. Entonces, como la materia orgánica se fue para el fondo, yo en la parte superior trato de que no me salga sino sola agua. Esa es la función de un sedimentador o un espesador. Es permitir que en la parte inferior se retire pues el lodo, el sólido, todo el sólido que es suspendido se vaya para el fondo, y en la parte superior pues me salga un desnatado o un agua que no tenga nada suspendido. Todo debe estar disuelto. O sea, el agua que va a salir por la parte superior todos son elementos disueltos. Elementos suspendidos no debe tener nada, porque esa es la función del sedimentador, es retener o separar todo el material que esté disuelto, suspendido. Entonces, en ese orden de ideas, si tenemos 3.200 kilogramos por día que voy a estar tirando, pero ya no está en 8,3 litros por segundo, sino está en 0,166 litros por segundo, pues ya la composición o la concentración de la corriente de salida pues va a aumentar. ¿Qué tanto va a aumentar? Ustedes son los que me dicen cuánto va a estar. Entonces estaba en 4.000, ahora en cuánto va a estar. Simplemente la operación de siempre. La carga, para pasar de carga a concentración, dividimos entre el caudal, en este caso son 0,166, y creo que se divide entre 1.000.000 y se multiplica por 86.400. Bueno, ustedes allá ya tienen la ecuación y ya saben cómo es el factor de conversión. ¿Cuánto da? Para DBO. Sí, Inge, Sí que, sí llegué. Bueno, a mí me da 223,114,7. No, alguien me corrige. tenemos los 115.
223.114.68. Bueno, listo, 223.000 miligramos por litro. Para DQO, 400.100.40. ok. Para sólidos suspendidos totales, 230.358,9. para sólidos suspendidos fijos, 30.183,23. para sólidos suspendidos volátiles, 200.036,2. grasa y aceite, 22.506,7. microorganismos, Ya, ingeniero, que toca cambiar la fórmula. así es, sí, señora, toca cambiar la fórmula. Ah, recuerdan que les había dejado de tarea que revisaran las concentraciones. ¿Estaban bien o estaban mal? Pues a mí me dieron igual, ingeniero. Rayos. A mí también. Bueno, El entonces, primero, coliformes totales, 6,69 por 10 a la 12. Por 10 a la 12. ajá, número objetivo. ¿Sí? Y 7,46 por 10 a la 10. Esto no es número por día, estos son números. Número más probable en 100 mililitros. Bueno. ¿Qué tenemos acá? Pues que teníamos una concentración por 10 a la 11 y sube, obviamente, porque estamos concentrando, estamos haciendo más concentrado ese lodo. Me asalta la duda, ¿dónde fue que miramos que había de pronto un problema? En calcular lo Aquí que se teníamos removía del... 8 por 10 a la 7 y acá sigue 8 por 10 a la 7. Acá esta concentración bajó. Raro, esto sí. Baja la concentración bien. Esta es la que no me parece. Esta es la que está mal. 1.3 por 10 a la 11. Por favor,
ya que están tan buenos haciendo la operación, hagan la operación, por favor. A no ser que haya quedado mal la primera, ¿no? 8 por 10 a la 7. Y acá no puede disminuir la concentración, tiene que estar más concentrado aún. Está por encima de 9,6, dije. No, tiene que estar más concentrado que este valor, 8,9 por 10 a la 7. Con el caudal de 8.3, ¿cierto? Dije. Sí, señora. Da 1.33 por 10 a la 11. A la 11. Y calculen este valor con la misma ecuación que están usando. En este caso el caudal es de 415. De acá 3,2 por 10 a la 16. Calculen este valor con un caudal de 415,02. Por 10 a la 7. O están usando mal la fórmula o hay algo mal. Ahí dice su merced que es 3,2 por 10 a la casa. A la 16 dice acá. La 16 dividido en 8,3. No, el caudal es 415,092. Espera, dividido en 415. Luego se La divide en 86.400 y luego la divide en 10. a mí me da ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,92 por 10 a la 7. Sí, está bien. Sí, a mí me da igual. Está bien. ¿Está bien? Sí, mi Ingeniero. profesor. Bueno, vamos a pensar que está bien. Listo. Bueno, ya. Entonces, ya tenemos nuestra concentración. Si se da cuenta, subió mucho. Vamos a mirar acá. Teníamos que el contenido de sólidos aquí era el 0.46 y acá el contenido de sólidos es igual al 23%. 23.03%. Aquí ya hay mucho más sólido. 23%. Sin embargo, fíjense que hay mucha agua. Todavía queda el 70% del agua. Eso todavía se comporta como un líquido. Es un lodo, pero todavía se comporta como un líquido porque tiene mucha concentración de humedad. Tiene 70% de agua y solo 23% de sólido. Entonces todavía lo podemos bombear, todavía se mueve entre un tubo por esa concentración. Ya cuando aumenta la concentración de sólido,